Entonces, buenas, queridos amigos. Vamos a empezar a hacer el tutorial que el ingeniero Saka nos ha pedido. Entonces, todos ingresamos aquí a la parte de Civil 3D y aquí tenemos diferentes pestañas, como había explicado el día de la exposición. Y en esas pestañas entramos a Analyze. En Analyze entramos a Launch Express. En este Launch Express ahí se encuentra la extensión que necesitamos para hacer el diseño de la alcantarilla pluvial. Entonces ingresamos a Launch Express, esperamos que cargue. Entonces, como seguimos, aquí está la extensión HydroFlow, así es como se conoce. Entonces, aquí vamos a poner una serie de datos, como habíamos explicado, ¿no ve? Esto es nuestro alcantarillado y esta parte es aguas arriba y esto es aguas abajo. Entonces, como tenemos aguas arriba y como tenemos aguas abajo, aquí tenemos diferentes tipos de datos que nosotros tenemos que ingresar. Y al ingresar estos datos, les había mandado en la exposición un ejemplo de un pequeño proyecto, ¿no ve? Y ese pequeño proyecto tenía diferentes tipos de datos. Y esos mismos datos los vamos a ingresar como ejemplo para para que ustedes puedan entender. En caso de que no lo mandé al grupo, entonces pueden revisar. Entonces, invert elevation down. Entonces, en ahí nos está pidiendo que es la cota que es aguas hacia abajo. Pero antes de ingresar los datos, nosotros tenemos que cambiar las unidades al sistema internacional. Porque ahorita no se dan cuenta, miren, está en pulgadas y prácticamente aquí no las vamos a entender. Entonces vamos a convertirlas. ¿Ya? Entonces ya se han convertido. Ahora están en metros, en datos que conocemos, ¿no? Estos son centímetros cúbicos, o ya, metros cúbicos, perdón. Entonces ingresamos los datos. Y en el pequeño proyecto que tuvimos, que lo mandé al grupo, en todo caso lo voy a volver a mandar, si no tienen me lo piden. Nos dice acá en el pequeño proyecto que tenemos una cota de 2549 y que el alcantarillado tiene una longitud de 15 metros y tiene una pendiente de 0,0257. ¿Ya? Y eso sería, al tener nosotros la pendiente, automáticamente nos va a dar la cota que está arriba, esa partecita. Estamos trabajando en estas esquinitas. Estamos agregando las cotas de estos puntos de aquí. ¿Ya? Entonces, este rise y este span, este rise es la altura de nuestro alcantarillado, ¿sí? La altura de nuestro alcantarillado. En este caso, si nuestro alcantarillado fuera por ejemplo, mira, shape dice el tipo, qué tipo de alcantarillado va a ser. Si va a ser cajón, circular, elíptico o eso que es arch, que no me acuerdo qué es, pero ahí a ustedes lo traducen, que son capos en inglés. Pero generalmente los que más usamos son el cajón y el circular, ¿no ve? Y el que es trapezoidal, ¿ya? Entonces, en este caso, mira, si fuera cajón o cuadrada o rectangular, obviamente la altura de ese alcantarillado sería, por ejemplo, depende de los datos que nos dan. Pues en este proyecto, por ejemplo, es un cilindro, entonces es circular, diría. Entonces, como es circular, aquí nos está pidiendo, entonces, como es circular sería el diámetro, ¿no ve? Pero aquí nos está pidiendo en milímetros. Y aquí en el pequeño proyecto su diámetro está en milímetros igual. Dice el diámetro de la alcantarilla es 1350. Aquí sería 1350. Y como la base, como es un circular, entonces no tiene base, es lo mismo.
Pero mira, si fuera un cajón, aquí tuviéramos tal vez la altura, ¿no? Un ejemplo nomás, como 2000 o 1500, ¿no? La altura y la base podemos ponerlo 2000, entonces 2 metritos y el otro 1.5 metros de altura, entonces eso ya es según el proyecto que tú tengas, ¿no? Pero en este caso, como habíamos explicado, estamos trabajando con el proyecto, es circular, entonces aquí vamos a poner, como dice acá, 1350, ¿ya? Y ahí está, circular. El número de basiles es el número de entradas. A veces hay alcantarillas, ¿no? Con 3 entradas circulares o con 2 o incluso una. En este caso nosotros trabajamos con uno nomás. Y luego el otro sería el coeficiente de Manning. Hay para diferentes tipos de casos, pero nosotros en la clase y también en la norma con la que estamos trabajando es 0,012. ¿Ya? Ahora, ¿con qué tipo de material va a estar construida esta alcantarilla? Hay concreto, metal corrugado. Bueno, esos son los dos que más usamos, ¿no? Justo en la exposición utilizamos el metal corrugado. En este caso podemos utilizar de concreto. Ahora, el Culver Entrance es qué tipo de... Las alcantarillas tienen un tipo de entrada, ¿no ve? Ya sea con alas, sin alas. Entonces, aquí este es con alas, ¿sí? Entonces, ponemos esto con alas de... ¿Cómo se llama? De hormigón, ¿ya? Y aquí la parte que dice top elevation, estamos hablando de la altura desde esos puntos, desde ese punto de acá hasta acá. ¿Cuánto es la altura? Toda esa superficie de acá, ¿no ve? Entonces vamos a ponerlos aquí en el proyecto. Nos dice qué tipo. ¿Cuánto es la altura? Y ahí la elevación de la calzada dice 2552. ¿Ya? Entonces sería de este punto a este punto tiene una altura o una cota de 2552. La cota de aquí abajo era 2549 y la de aquí aguas arriba es 2549,04 por la pequeña pendiente que hay, ¿no ve? Entonces el tot white o el ancho, eso sería el ancho, ¿no ve? Aquí tenemos nuestra alcantarilla y aquí tenemos nuestra casetera, ¿no? Y el tot white lo ponemos unos 12 metros. 12 metros. Eso depende, ¿no? De qué tipo de casetera sea. Y el crest length o la longitud de la cresta es en inglés. Esta es la longitud o largo de la alcantarilla. Voy a poner 5 metros, ¿ya? Está bien porque o incluso menos, puede ser 3, ¿no? Porque apenas nuestra alcantarilla es de 1.35 metros y tenemos un barril, entonces es chico nomás. Ahora el caudal mínimo. El caudal mínimo es la altura o el caudal o la entrada mínima de agua, ¿no? Que pasa por acá, que pasa de aguas arriba hacia abajo. Es lo más mínimo que puede pasar por aquí, por esta alcantarilla. Entonces podemos ponerlo cero, eso depende de ustedes, es su diseño, ¿no? Porque el ingeniero les dio que prueben, ¿no? Con diferentes tipos de caudales. En este caso, mi caudal máximo que puede pasar por este alcantarilla lo puedo poner 8 metros cúbicos, ¿ya? Entonces, caudal de incremento es para que acá en esta parte de acá, en esas tablitas, ¿no? El Civil 3D o esta extensión HydroFlow nos va a iterar de una cierta cantidad a otra. Por ejemplo, yo le pongo, mira, quiero que mi caudal de incremento sea de 0,5. Entonces, aquí vamos a ver ahorita más adelante. Ahora el tide water. Entonces, el tide water es la cola de... Estas son diferentes situaciones en las que el agua al momento de entrar sale, son diferentes situaciones con las que bueno, Civil 3D o algunos ingenieros han puesto esas situaciones para ver cómo el agua se va a mover en la parte
aguas abajo. Vamos a ver es igual, ¿ya? Pero lo que hemos usado nosotros para la exposición es esta, que es la altura crítica más el diámetro, el promedio, la sumatoria y su promedio, la sumatoria de estos dos datos. ¿Ya? Entonces ponemos zoom, coser, ahí está. Entonces, así es como nuestro diseño de nuestro proyectito se está em, simulando. Entonces podemos ver, ¿no? Que acá aquí cómo se está comportando el agua. Por ejemplo, miren aquí la altura de la salida aguas abajo está trabajando de esta manera. Está saliendo así con la pendiente que hemos puesto, ¿no? Ahora mira, si ponemos estito en Crow, que es como Crow es la aguas abajo, pero casi cerca a la cresta, o aquí hasta Alteza Plain, como dicen. Vamos a ver. Podemos ver, ¿no ve? Estas son diferentes situaciones en que el agua va trabajando. Al momento de salir aguas abajo, a la situación más crítica, por ejemplo, mira, el agua va hacia abajo, un poco disminuyendo, ¿ve? La altura. Entonces es así como seguimos. Eh, Así es como mira las diferentes situaciones del agua, ¿no? Aguas hacia abajo, cómo se van a comportar. Podemos ver que la altura hacia la cota hacia abajo va aumentando, ¿no? Ahí podemos ver que en diferentes situaciones la altura del agua varía. Entonces, según la norma ABC, nosotros utilizamos este tipo de este modelo, utilizamos esta ecuación que es la altura crítica más el diámetro, ¿ya? Y es así como se comporta el agua, aguas hacia abajo. Entonces, ahora aquí en esta tabla, como les había dicho, ¿no? Como nosotros pusimos nuestro caudal mínimo es igual a cero. Entonces, aquí o esta pequeñita tabla nos está iterando. Como nosotros le dijimos que nuestra agua o nuestra simulación de nuestro alcantarillado del agua nos itere de 0,5 en 0,5 hasta llegar a 8. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver, mira, 0,5, 1, 1.5 caudal. Entonces, cuando entra 0,5 metros cúbicos de agua, eso tiene este comportamiento y el agua adopta esta altura, ¿sí? Entonces, con esta cola water en español es cola de agua, dice. Entonces, con esta situación, cuando la altura crítica más el diámetro sobre 2, tiene esta posición del agua, ¿no? Y así sucesivamente, mira. Va aumentando 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, hasta llegar a 8, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay pipes del tubo y aquí vemos, ¿no? Cuánto entra 3 metros, 3 metros eh, cúbicos por segundo, 4. Y así, mira, vemos cuando entra 5 metros cúbicos, pero el agua ya está un poquito elevada, ¿no? Cuando llegamos a 5.5 metros cúbicos de agua, igual, él sigue nuestra alcantarilla, sigue cumpliendo o sigue satisfaciendo la cantidad de agua que está pasando. Pero cuando llegamos a 6 metros cúbicos, vemos que ya es de boce, ¿no? Podemos ver por la misma gráfica, las, por las mismas simulaciones, ¿no? Entonces, mira, hay un rebalse de 0,1462. Ahora, y ahí también tenemos una velocidad aguas abajo, aguas arriba y aguas abajo, ¿no? Y la profundidad con la que está entrando y la profundidad con la que está saliendo, ¿ya? Entonces, es así como este simulador o esta extensión de Civil 3D nos ayuda más o menos a ver cómo se va a comportar el agua
en función a los diferentes tipos de caudales, a los diferentes tipos de caudales que ingresemos, ¿no? Y eso, aquí, por ejemplo, ahí se juegan, ¿no? Entramos, cambiamos los diámetros para que cumplan. En este caso, el Inge les dio, ¿no? Para que cambien sus caudales. Por ejemplo, si yo pongo mi caudal mínimo aquí de 2, nos va a empezar a iterar desde nuestro caudal mínimo, desde el 2. Es el caudal mínimo que pasa diariamente, ¿no? O generalmente se puede decir que no estamos calculando un caudal medio diario. Solo estamos calculando para el caudal que va a pasar por ahí. Entonces, y es así, eso sería todo sobre la extensión. Les voy a dejar más otros links de donde yo también he sacado esta información de YouTube y ustedes pueden verlo también, ¿no? Como ustedes ven, pero no es nada difícil. Solo es poner datos y hacer coser. Es como más como jugarse, ¿no? Ver cómo el agua eh, va a través del alcantarillado y como nosotros como ingenieros ver la manera en el diseño, ¿no? El diseño de las alcantarillas. En qué enfocarnos, si es en el diámetro, ¿sí? Y para evitar que no ocurra esto, el rebose le dicen, ¿no? Que no ocurra este rebose en una casetera, por ejemplo. ¿Ya? Y eso sería todo, gracias.